Bien, mis hermanos, les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a leer ahí los versículos del 22 al 24. Dice la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te ruego que bendigas la palabra, Señor, y que nos fortalezca, que nos enseñe y nos transforme. Sazónala tú y permite que la aprovechemos al máximo en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Nuestro tema de esta mañana es vistiéndonos y desvistiéndonos, porque de eso nos está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Este libro tiene 4 divisiones. Eso nos lo enseña el doctor Scofield, que es un erudito en lo que es la palabra. Y si ustedes leyeran en su casa Efesios capítulo 4 del 17 al 32, nos habla de la nueva vida en Cristo. Fíjense que el problema para nosotros de hablar de esos temas es que nos ponemos a pensar con nuestra mente natural: ¿y cómo hago yo para cambiar si yo soy tan especial? Yo no cambio, yo así soy, cuando siento estoy haciendo las mismas cosas. Porque no hemos logrado comprender que la labor de cambio y transformación es del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Él es el que habla lo profundo de nuestro ser, donde nadie nos puede hablar. Él nos habla, nos conduce, nos aclara las cosas, nos fortalece y nos hace que sintamos en nuestro interior esa esperanza viva que produce la sobrenaturalidad de la palabra en nuestro corazón. Por eso es tan interesante ver cómo describe en esa porción que le menciono de Efesios 4, del 17 al 32, la conducta del creyente como una persona que ha tenido una experiencia con Cristo. Miren, nosotros somos cristianos nominales. Esta iglesia tal vez usted no la va a ver llena, porque aquí no me interesa votar a la gente que se carcajee o hacer una serie de shows para entretener a las personas, porque no me llamó Dios a eso. Me llamó a que les diga como atalaya lo que viene, y me llamó para ayudarlos a que ustedes y yo cambiemos la forma de ser, cambiemos nuestra vida, pero no conforme a los cánones de la humanidad, sino conforme al precepto de Dios en su palabra, porque eso al único que va a bendecir es a cada uno de nosotros. Amén. Noten ustedes que las cosas de Dios no son sumamente atractivas como las del mundo, pero recuérdense ustedes que todo lo que el mundo, así como viene con esa fuerza, así se va, porque todo lo que viene del mundo pasa, pero lo que viene de Dios es eterno. Eso no pasa nunca, porque nosotros somos eternos. Somos personas que Dios ha preparado para que vivamos con Él en la eternidad, y el propósito es prepararnos desde aquí, desde la tierra. Entonces, esta experiencia nos muestra, mediante la revelación del nuevo hombre, las posibilidades que tenemos de vivir una vida satisfactoria, portentosa, espiritual, y de dejar de ser lo que hemos sido. Muchas veces usted actúa en su carne y después se arrepiente. Pero si algo hace Dios en la transformación que produce en el interior de nuestro corazón, es lo que Él le prometió a Timoteo, que era un jovencito criado por su abuela y por su mamá. Y Él le dice en la segunda carta que le escribe con mucho amor, en el capítulo 1, versículo 7, le dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa implicación la tenemos que comprender, porque no la comprendemos. Tenemos que entender que esa es una fuerza sobrenatural
que cuando nosotros estamos dispuestos espiritualmente, puede entrar en nuestro interior y producir ese fruto que el Señor espera de nuestra conducta espiritual. Porque nosotros estamos en un cuerpo de carne que nos va continuamente a llevar a reaccionar en la carne. Si usted tiene un compromiso en el mundo, usted no falla, va y lo hace. Si usted tiene que ir a la iglesia con 1, 1000 o 100 excusas, no va. Simple, es bien sencillo. Pero es porque no tenemos interés en las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que tomar preponderancia, protagonismo en nuestro corazón. Pero entienda que no es por religiosidad, es porque no hemos descubierto lo maravilloso que es estar con Dios. Amén. Es que es una aventura, es sobrenatural, nos sorprende de día en día, de momento en momento. A veces el día suyo está más negro que la noche, está lleno de amargura, de incertidumbre, de zozobra, de dolor, y usted está llora y dice, ¿qué voy a hacer? Cuando lo que debía de hacer es doblar la rodilla y decirle, Señor, gracias por el día, porque el único que cambia las edades y los tiempos eres tú. Y después que usted ora, Dios transforma ese día oscuro en un día soleado, porque Él lo ama. Es que ese es un problema para nosotros, hermanos, no saber de verdad cuánto Dios nos quiere y cuánto Dios nos ama. Porque nunca hemos evaluado que murió en la cruz del Calvario por amor a mí. Pensamos que es por amor a otros, pero no. Su muerte expiatoria fue por mí. Él murió por mí en la cruz, hermanos. Y es una muerte espantosa, que nadie tomaría mi lugar, pero Él tomó mi lugar. Pero como tomó mi lugar, toma el lugar de cada uno de ustedes. Y ahí comienza uno a comprender el amor que Dios tiene por nosotros, la ternura que Él siente por nosotros. Hermana Estelita, Dios me está diciendo en mi corazón que Él la está sanando de su azúcar ahora mismo, que Él está poniendo los niveles de glucosa perfectos, porque Él la ama, porque la ama, la está sanando, ahora mismo la está sanando. Yo bendigo a Dios porque les estoy hablando del amor de Dios y Él se está manifestando. Yo no quería decir nada y Él me dijo, díselo, ¿por qué tienen miedo de decírselo? Miren, ¿cuántos millones de seres humanos somos en el mundo? Y Él sabe que ella tenía necesidad de eso. Y Él la está sanando. Porque la sanidad es una bendición que viene de Dios para nosotros. Pero así como ella tiene un problema fisiológico, ustedes tienen problemas en su corazón, en su alma. Hay cosas en su alma que solo ustedes saben y Dios les dice esta mañana que quiere sanar su alma, que quiere sanar sus corazones, que les quiere dar fortaleza, consuelo, esperanza, llenura. Dios nos ama, hermanos, de verdad. De verdad. Y yo bendigo a Dios que ustedes estén aquí. ¿Saben cómo siento? Como que estuviera en un auditorio donde hay 100,000 personas. Porque la presencia de ustedes es un regalo de Dios para mí. Y lo digo de corazón, porque aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Le quiero contar algo material que tal vez ni viene al caso, pero yo quiero que usted vea cómo Dios nos ama a todos. Esta iglesia nunca pide dinero. Y en una ocasión llegó el fin del mes y no había dinero. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, que hoy miércoles se llenara la iglesia. Y habíamos tal vez en la iglesia como 6. Y yo le dije, Señor, yo te lo pedí. Pero al hacer el recuento de lo que esos 6 habían traído para Dios, era suficiente para cubrir todos los gastos. Porque Dios es un Dios que nos sorprende. Lo que para usted es imposible, lo que para usted no puede suceder, yo quiero decirle
que Dios se lo va a dar. Dios se lo concede. Perdón. Es que Él está aquí, fíjense. Perdón. Alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Él está aquí. Él está aquí. Ese nuevo hombre ha sido regenerado y participa de la naturaleza divina y comparte su vida con Dios. Por eso el primer versículo que leímos nos dice: despojaos del viejo hombre. O sea, ahí sí ya nos está diciendo que la participación nuestra es luchar por sacar de nosotros ese viejo hombre que tenemos. Y la primera parte que hay que despojar de ese vestido del viejo hombre es el orgullo. El orgullo es la peor ropa que nos podemos vestir, porque es ser como Satanás. El viejo hombre representa lo carnal, lo no santificado. Eso representa el viejo hombre. El viejo hombre es la naturaleza y el deseo pecaminoso que nos domina. El viejo hombre se menciona en varios pasajes bíblicos. Si usted fuera conmigo, si es tan amable, a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, note que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por supuesto, el pecado siempre va a estar en nosotros, pero la fuerza del Espíritu Santo nos va a dar la habilidad de evadirlo, de superarlo, porque el viejo hombre vive conforme a los rudimentos del mundo, pero el nuevo hombre vive conforme a la dirección de la palabra del Dios Santísimo y Todopoderoso. Mire conmigo Colosenses 3:9, si es tan amable. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Con qué dice ahí? Con sus hechos. Con sus hechos. O sea, ya no está en nosotros, hemos sido despojados de ello. La palabra griega que se traduce como despojados es apotetai y significa literalmente deshacerse o desnudarse. Eso significa, porque la idea es que el viejo hombre o la vieja naturaleza o el viejo ser tiene que ser sacado de la presente conducta y del modo de vida que nosotros tenemos. Nos tenemos que esforzar por sacar ese viejo hombre de nuestro corazón cristiano, porque el viejo hombre dice que se despoja por medio de tener la gracia de Dios en nosotros, de tener el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y de mantener la fe que se produce en el creyente. Mire qué importante estas tres partes. El siguiente versículo, el versículo 23, nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un escritor cristiano de apellido Lenski dice: nuestro espíritu liberado del dominio del viejo hombre no usará nuestra mente en nada que apoye a este, pues buscará en el pensamiento y en el deseo solo lo que es nuevo, lleno de bendición y salvación. O sea, nos está diciendo aquí que cuando nosotros luchamos contra el viejo hombre, la fuerza espiritual de Dios nos conduce a actuar de una manera diferente. Le voy a explicar cómo. Durante muchos años yo fui una persona sumamente dura, no era tan emotiva. Y un día alguien, yo le he contado mi testimonio, me obligó a ir a una iglesia y ahí me entregué a Cristo. La siguiente vez que llegué a la iglesia, llegué contento y me fui a sentar. Yo no sabía ni qué iban a hacer, pero yo me fui a sentar contento. Pero fue sentándome y comencé a llorar como una Magdalena. Yo decía, yo estoy loco, y me daba vergüenza y me agachaba.
pero ¿por qué estoy llorando? Si esto no tiene razón, me estoy volviendo loco, ¿por qué lloro cuando entro aquí? Y lloraba y lloraba y lloraba, y el servicio seguía y yo llorando durante todo el servicio. Tanto que mi suegra me volteaba a ver y decía, un día me dijo ella, ay, usted a la iglesia solo va a llorar, ¿verdad? Me dijo. Sí, fíjese, le dije, y viera cómo me siento de incómodo, me siento re mal. Hasta que un día hablé con una persona cristiana y le conté mi experiencia. Le dije, me están dando ganas de ya no ir, porque solo es poniendo la punta del pie en la iglesia y empiezo a llorar. Usted, le digo, ¿qué me estará pasando? No habrá brujería ahí. Elucubra uno un montón de pensamientos. Y esa persona se rió. No, Dios guárdeme. Ese es un lugar donde no entran los demonios. En la iglesia se adora a Dios y por eso no tienen cabida. Lo que a usted le está pasando, es que toda su vida de pecado, toda su vida materialista, toda su vida de ateísmo, toda su vida de meterse en el ocultismo, Dios la tiene que lavar y la está lavando con sus lágrimas. Y entonces comprendí cuánto me había apartado yo de Dios, cómo estaba de muerto y en qué cosas me había metido. Llegó un día en que ya no lloré, pero le voy a decir una paradoja. Después me hacía falta llorar, fíjense, hermano. Es que vieran qué delicioso comencé a sentir después cuando lloraba, porque sentía como que algo se había descargado de mi corazón. Entonces el llanto es terapéutico para nosotros, los hijos de Dios. Entonces, la mente está en guerra con dos cosas importantes. Su mente está en guerra con el pasado y está en guerra con el futuro. Con el pasado, porque por lo regular nuestros recuerdos siempre son negativos, nunca son positivos. Siempre aflora el resentimiento, el rencor, lo que nos hicieron, lo que nos lastimaron, y eso es algo que estorba la mente espiritual del creyente. No es bueno, es algo nocivo para nosotros. Si usted viera Isaías 43:18 conmigo, ahí dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas que dice su Biblia. Antiguas, ¿ya se fijó? Y a uno le fascina estarse recordando de cosas feas del pasado. A veces algunas esposas, ustedes no, pero otras esposas. ¿Te acordás lo que me hiciste aquel día? ¿Te acordás cómo me contestaste? Y ese tipo de recuerdos son nocivos para nuestro crecimiento espiritual. No vale la pena. Y en el futuro, fíjese qué terrible que Dios quiere que vivamos el día de hoy. Pero en nuestra mente vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. ¿Y el futuro qué nos hace? ¿Y qué va a pasar si no sale este asunto? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y si se muere mi enfermo? ¿Y si ya no regresa mi mujer? Y comenzar, y note, y va a ver que el futuro nos quita la paz. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que vivamos hoy. ¿Por qué? Porque solo hoy tenemos, hermanos. Amén. Solo hoy. ¿Quién de ustedes está seguro al 1000% que mañana va a estar vivo? Ninguno. Amén. Nosotros sabemos que la vida es lo más frágil que tenemos en nosotros mismos. A veces hasta bravos nos levantamos y no sabemos si al final del día vamos a estar vivos. En la siguiente avenida de donde yo vivo, en mi casa, había un pastor cristiano y le iba diciendo a la esposa: mira, mi anhelo, mi deseo es morirme predicando. Y la mujer lo miraba. Ay, Dios, decía, a ella no le gustaba eso. Y le volvía a decir: mi anhelo, mi deseo es morirme predicando. Pues así se murió, fíjense. No digo ni aleluya, sino digo, ¡pum! Cayó muerto. Ahí se quedó. Vivía pensando en el futuro. Si algo nos hace felices es no saber qué es lo que va a pasar, hermano.
porque vivimos confiados en Dios. Así tenemos que vivir, confiados en Él. ¿Quién lo guarda a usted? Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo tenía un amigo que era una lumbrera. Era un hombre que se sentía autosuficiente en todo, tenía todos los recursos, era como quien dice, se sentía Superman. Dios no entraba en su plan de vida. Pero ¿sabe una cosa? Una venita, mire, como un pelo. Se le hinchó en el cerebro, se llama neurisma, y se le rompió. Duró un año postrado en una cama y se murió. Piense Dios cómo es de misericordioso. ¿Cuántas venitas de esas tendremos nosotros, hermano? Pero ni una se ha roto. ¿Saben por qué? Porque hay un Dios que los ama y los sana y los cuida. Es que Dios es así. Dios es así. Es maravilloso. Por eso es que el esfuerzo de cambiar nuestra forma de ser es en gratitud a ese Dios que se entregó por nosotros. Y el propósito al final nos va a hacer bien solo a nosotros, no a Él. El tener una actitud diferente nos va a bendecir a nosotros, no a Dios. Debemos pensar mucho en eso. Fíjense que yo estaba haciendo mi anotacioncita aquí de que es increíble que estar pensando con zozobra en el futuro solo nos produce afán y ansiedad profunda. En cambio, cuando confiamos en Dios, todo es diferente, porque estamos descansando en Él. En Él debemos reposar. Entonces, la manera de cómo pensamos debe estar bajo el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a pensar positivamente, correctamente. Porque una mente negativa expresa pesimismo y también es enemiga de los altos ideales humanos. Yo le voy a leer una nota que le escribí y dice de la siguiente manera: el espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse con el nuevo hombre que es la nueva creación, aquel hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensibilizado, esclavo de lo sensual, impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado, ha sido enseñado en la verdad, es sensible al pecado, puro en todos los aspectos de su vida y generoso. Aunque antes se había caracterizado por la maldad y el pecado, ahora se caracteriza por la justicia y la verdad. En Colosenses 3:12 nos dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Resulta esencial expandir el concepto del nuevo hombre de manera que se entienda en su pleno sentido. La palabra nuevo del griego kainos no significa renovado, sino enteramente nuevo, aquello que es nuevo en especie o carácter. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios, hecho por completo semejante a Dios. En griego el significado literal es de acuerdo a lo que Dios es. Esta es una declaración fenomenal que expresa la realidad asombrosa de la salvación. Aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor son hechos semejantes a Dios. Pedro dice que nos convertimos en participantes de su naturaleza. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, note, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La imagen de Dios que se perdió en Adán
es restaurada en una manera más gloriosa en el segundo Adán, aquel que es la imagen del Dios invisible, como leemos en 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Ahí nos dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que Pablo describe a Cristo como la imagen de Dios y como el tesoro divino de valor incalculable que mora en nosotros. Hermano, yo le quiero decir algo: si Cristo está morando en usted verdaderamente, usted tiene un tesoro que es invaluable. Porque dígame algo, ¿con qué dinero podría comprar usted la presencia del Espíritu Santo en su interior? ¿Se recuerdan que un hombre le dijo a Pablo: véndeme ese don que ustedes tienen? Y él le dijo: tu dinero y tú perezcan, hijo del diablo. Porque el Espíritu Santo viene a cualquiera que lo pide. No hay que comprarlo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de razonar y de ver las cosas cambia. Porque es el poder de Dios en nuestro interior, haciendo que tengamos nosotros un tipo de vida diferente al que ordinariamente nosotros manejamos. Una mente depravada por las pasiones lleva a la corrupción sexual y destruye los valores morales. Mire, tristemente lo que más hay en internet es pornografía, y es lo más atractivo para el ser humano porque despierta los instintos más bajos del corazón del ser humano. Por eso tenemos que huir de esas cosas. No podemos señalar a nadie, pero sí podemos decirles: abandonen esa posición, porque les va a hacer un daño espantoso, porque se van a volver como animales. No van a reaccionar con racionalidad, sino con irracionalidad, porque eso destruye todo el corazón del hombre. ¿Hizo Dios el sexo? Sí. ¿Lo hizo para que lo disfrutara el hombre y la mujer? Sí. Pero no para la depravación, para la autodestrucción. Si usted ve conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 8, ahí nos dice la palabra: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, del Espíritu, ¿qué dice su Biblia? Segará vida eterna. Déjenme que le diga algo, por favor. Gloria a Dios que están poniendo atención. Yo alabo a Dios por eso. Déjenme que le explique una cosa. Las cosas que estamos hablando solo se pueden entender por medio de nuestro espíritu. Y yo siento que el Espíritu Santo está aquí con el propósito de que ustedes atiendan lo que yo les estoy diciendo. No lo que viene de mí, sino que lo que les digo de la palabra de Dios. Porque Dios los quiere bendecir esta mañana con conocimiento, con sabiduría. Mire, si usted va a Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. A usted le falta ese conocimiento espiritual que le estoy dando. A mí me falta. Pero lo obtenemos gratuitamente con amor de la Biblia, aderezado por el Espíritu Santo, para que comprendamos que la vida no es como hemos creído o como el mundo la ve, sino que nuestra vida es totalmente diferente.
Jesucristo dijo en su oración sumo sacerdotal en San Juan 17, no te pido que los quites del mundo, le dijo al Padre, sino que los guardes del mal. Él quiere que nos guardemos del mal, porque a todos nosotros nos ataca Satanás, si no es de una manera es de otra. Y somos pecadores todos. La diferencia es que somos arrepentidos, pecadores arrepentidos, pero todos pecamos. Si no me lo cree, vaya en su Biblia a Romanos capítulo 3, versículo 10. Y ahí en Romanos capítulo 3, verso 10, ¿qué dice? Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. ¿Y qué es la consecuencia? Estar destituidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros si pecamos no estamos destituidos de la gloria de Dios? Por Jesucristo, hermanos. Por eso somos justificados. No porque seamos mejores que los demás, sino por la fe. Por eso Pablo en Efesios 2 insiste en que la fe es un regalo de Dios. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Y agrega, y la fe no es de ustedes, sino también es un regalo de Dios. No emana de nosotros. Miren, nuestra naturaleza es de pecado. Es lo peor que usted se puede imaginar. Y no se lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, sino se lo estoy diciendo en un sentido teológico. Si usted va desde el principio a la Biblia, se va a dar cuenta que el hombre y la mujer, siendo como Dios literalmente, prefirieron creerle a la serpiente, y el pecado original, que es la desobediencia, nos amoló a toda la humanidad. Porque nosotros pagamos eso. Por cuanto todos pecaron, dice ahí, ¿verdad? Todos somos pecadores. Fácil es señalar a alguien que es pecador, ¿verdad? Ay, miren ese pecador, al infierno que se vaya. Y no sabe uno cuando es al infierno, una pita lo jala uno también. Sí, porque fácil es señalar, pero nosotros estamos también en la misma ruta, porque somos humanos y estamos con el pecado de Adán. Por eso el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Entonces, una mente disciplinada es diferente a una mente indisciplinada, llena de malos hábitos, y que le resta al ser humano el potencial de ofrecer una buena contribución social. Una mente cerrada por las dudas también le impide al creyente tener una vida victoriosa. Vaya a Santiago, si es tan amable, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí dice la palabra, ¿y cómo podría entender? Esta es una paráfrasis de esa llamada. ¿Y quién en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo? ¿Qué podría enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Miren qué lindo eso, ¿no? Saber que nuestra mente está ocupada por la palabra, porque la palabra es Cristo. Y eso nos hace razonar de una manera diferente. Mire conmigo entonces ahora vamos a dejar para después la llamada. Concluyo el mensaje donde dice, y vestíos del nuevo hombre. Eso dice el verso 24 de Efesios 4 que estamos leyendo. El doctor Scofield dijo, el nuevo hombre, fíjense qué interesante esto, el nuevo hombre que hay en nosotros es Cristo formándose en nuestro interior. Fíjense que eso me llama poderosamente la atención, porque seríamos nosotros los que debiéramos devolvernos como Cristo, pero es Cristo en nosotros transformándonos. Mire qué maravilloso es eso, que Él a cada persona la quiere cambiar, la quiere bendecir, porque la fuerza interior de Cristo en nosotros nos hace abrir los ojos del Espíritu y comenzamos a ver la verdad, y eso nos hace verdaderamente libres. Si usted ve conmigo ahora sí Gálatas 4 versículo 19,
si es tan amable. Dice: hijitos míos, note esta analogía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya se fijó? Está comparando Cristo en nuestro interior como cuando una mujer tiene un bebé en su estómago, en su vientre. Se está formando en su interior un ser humano. En ustedes y en mí se está formando Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Cristo se está formando en nuestro interior para que obremos como Él. Miren, cuando nos vienen a nosotros con un chisme y nos dicen: fíjese que fulano que está allá dijo que usted era aquí, allá. ¿Cómo reaccionamos? Es que desgraciado, yo cómo voy a ayudar así infeliz. Ay, mejor que ni se me acerque. No lo quiero ni ver, no quiero hablarle. Esa es una reacción humana natural. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo y viene una persona y le dice: ay, perdone, fíjese que le quería contar, ay, ¿me va a edificar lo que me va a decir? No, es que fíjese que no, tú no me digas, por favor. Y si es de aquellas personas que les pica la lengua, porque desgraciadamente habemos varias, entonces dice: es que él dijo que usted era un ladrón, que usted era de aquella señora. ¿Y cómo reacciona la persona que tiene a Cristo? Rechazo esa maldición y lo bendigo para que no diga cosas equivocadas de mí. Y yo no dejo entrar en mi corazón el rencor, la ira y el enojo. Lo desecho en el nombre de Jesús. ¿Qué cree usted que hace chismoso? Uy, ¿qué le pasó a este? Porque no reaccionó como él esperaba. Porque Cristo se está formando en su interior. Miren, Él es el que nos cambia. Miren, a veces usted piensa que ser cristiano es cuesta arriba. Si es humanamente, sí. Pero si es espiritualmente, no. Porque es Jesús el que lo está cambiando a usted. Si alguien lo hubiera conocido usted hace 30 años y lo ve ahora, se asombraría de los cambios que Dios ha hecho en usted, paulatinamente, con paciencia, con amor. Como dice Efesios 1:6, que lo hemos repetido muchas veces, dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que empezó en mí la buena obra la concluirá. ¿Cuándo dice? Noten que no dice en 2 años se gradúa, no dice así, ¿verdad? Hasta que venga Cristo, dice. Porque todos los días está Dios luchando contra nuestras reacciones naturales, contra nuestra carnalidad, porque Él quiere que cambiemos, que seamos diferentes. Entonces aquí nos está diciendo que Cristo debe nacer en el creyente, que Cristo debe crecer en el creyente, que Cristo debe madurar en el creyente. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2, versículo 20, si están amados. Mire cómo dice Pablo en relación con lo que estamos aprendiendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice, por mí. ¿Ya se fijó? O sea, usted ni cuenta se da que esa transformación se está dando en su interior, porque no es en la carne ni en el alma, sino es en su espíritu. Por eso su espíritu comienza a tomar poder sobre la naturaleza humana que usted tiene. Porque el nuevo hombre en realidad no es una reforma o una mejoría del viejo hombre. Entendamos que tiene que ser algo nuevo, hermanos. Tiene que ser algo nuevo en nuestro interior, no algo mejorado o transformado. Dios no quiere eso en nosotros, porque yo quiero que piense una cosa. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es igual a Jesucristo? ¿Usted qué contestaría sinceramente? Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué? Vaya a su Biblia a Génesis capítulo 1, versículo 26. Por favor. Miren lo que dice ahí la palabra. Entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, somos semejantes a Jesucristo. Se recuerda que Pedro nos dijo que estamos hechos con la naturaleza divina, porque se refiere a la parte espiritual de nosotros, no a la carne y al alma, sino a nuestro espíritu. Y qué lindo saber que tengo una parte de Dios dentro de mí, amén, aunque no lo merezca, ¿verdad? Pero es algo precioso. Ahora, solo se puede vestir del nuevo hombre quien está luchando por desvertirse del viejo hombre. El que deja ahí al viejo hombre no se puede vestir del nuevo hombre. Tenemos que desnudarnos del viejo hombre para que fluya el poder de Dios y vestirnos con el nuevo hombre, que es lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted comete errores y se lo señalan, ¿será que usted dice, sí, es cierto, me equivoqué, qué barbaridad? Primero nos enojamos, ¿verdad? Y segundo, ¿qué hacemos? Nos justificamos a como dé lugar. Ahora, a esa justificación, ¿cómo la califica Dios? Como trapos de qué dice que son? De inmundicia, amén. De inmundicia. O sea, no tenemos que ser orgullosos. Cuando nos equivoquemos, tengamos nosotros la fuerza espiritual para decir, sí me equivoqué, perdón. Porque sabe que ahí nos parecemos a Jesús, no al diablo. Y nosotros debemos de tener en nuestro corazón el anhelo de ser diferentes, de ya no seguir siendo lo que hemos sido. Ya no tengamos odios, no tengamos rencores, no tengamos en nuestro corazón esos sentimientos que cuando sentimos estamos hablando mal de otra persona. Luchemos contra esa naturaleza. No se sienta marciano porque usted piensa esas cosas, no. La naturaleza humana es así. Casi nunca pensamos bien de las personas. Siempre vemos lo negativo, lo malo, lo desechable. Pero cuando el Espíritu Santo está en usted y se abren sus ojos espirituales, sus oídos espirituales y su mente espiritual, usted es diferente. Usted es un nuevo hombre. Cuando le digo hombre es genérico, ¿verdad? Hombre, mujer. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, ¿cómo te agradecemos tu lucha cotidiana por transformarnos? Porque si estamos en Cristo, tenemos nueva vida y se evidencia en nuestra conducta diaria con una nueva manera de ser que se pone de manifiesto en nuestros frutos espirituales. Dios mío, yo te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Y te pido que nos ayudes a todos a anhelar tener una nueva naturaleza, un nuevo hombre en nuestro interior, conforme a tus deseos, a tus anhelos de bendición para nuestra vida. Ayúdanos porque estamos tan aferrados desde que nacemos al viejo hombre que soltarnos de él y echarlo fuera de nosotros es una gran lucha. Pero yo te suplico que nos ayudes a abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta la enorme bendición que implica el ser una nueva creación tuya. Señor, nosotros aquí todos te damos autorización para que nos cambie, Señor, porque el cambio tuyo es solo para bien y para bendición. Ayúdanos, Señor, a tener un tipo de vida que sea muy distinto al que hemos vivido, para que conozcamos las maravillosas cosas que tú nos quieres enseñar, cosas grandes y ocultas que no conocemos.
de nosotros mismos incluso. Ayúdanos, por favor, Señor. Y yo te ruego esta mañana que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en cada uno de tus hijos que está aquí esta mañana, que hizo un sacrificio por estar aquí. Recompénsalo, Señor, y produce en el interior de su espíritu un anhelo vehemente de ser transformados por el poder de tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos.